Muy buenas tardes. Hoy hablaremos de esta novela que explora la pregunta de ¿qué es esa cosa tan fea que ni su mamá lo adoptaría? O ¿qué es lo que pasa cuando dejas un montón de camarones afuera del refrigerador y llega H.P. Lovecraft? Pues bueno, la respuesta es escribe Las montañas de la locura. En Las montañas de la locura es una novela de corte de terror y que tiene la intención de contarnos cuán pequeños y insignificantes somos. Pero antes que todo y después del principio, mi nombre es Manuel y me gusta que me digan el meño. Esto es el zorro de la ciencia ficción o el zorro de la ciencia más ciencia ficción, como gustes llamarlo. Esta novela se llama En las montañas de la locura y es escrita por el autor estadounidense H.P. Lovecraft. Fue escrita por ahí del año de 1931 y pretendía dar respuesta a muchos interrogantes. No en el sentido literal, porque en el sentido literal nos hace ver que no tenemos respuesta a nada. Lo que plantea gran parte de la obra de H.P. Lovecraft es el cosmicismo, que viene derivado probablemente de una corriente del nihilismo. Si ninguna de estas dos cosas te suenan, pues permíteme contarte cómo va el asunto. El nihilismo es esa corriente filosófica en la cual creemos que no existe un propósito para la vida y que cada quien puede hacer con su vida lo que quiere. Existe un nihilismo positivo y un nihilismo negativo. El nihilismo positivo, muy resumido, y probablemente llegará un filósofo y me dará de tundas con algunos libros de filosofía, es: no tenemos un propósito, trata de ser feliz en tu vida. El nihilismo negativo, nada tiene un propósito, todos vamos a morir. Sufre, sufre. Entonces, el cosmicismo toma esta parte de la idea de que no existe un propósito para nada en el universo. Simplemente existimos y en este sentido, todo o nada tiene sentido. Entonces, tenemos que entender que incluso la propia especie humana no tiene sentido. Lo que hemos logrado, no existen dioses, no existe más allá, no existe más acá. No hay criaturas buenas o malas, al final nada de esto tiene sentido. En los libros de H.P. Lovecraft se explora esa emoción, ese sentimiento que te acabo de generar de angustia y desesperación por la pérdida del propósito. Pero en Las montañas de la locura es más claro porque nos lleva a través de esta exploración de unos científicos que van a la Antártida. Ah, ok. Todavía no doy el tipo. Esta novela es para personas que ya están introducidas en la ciencia ficción o en el horror. Cualquiera de estas dos podría funcionar perfectamente para que las personas se acercaran a, a esta novela. No es una novela que vas a llegar con ella de primera vez. No es una novela de primer contacto. No es una novela simple. Porque es más larga que los cuentos habituales de H.P. Lovecraft. Y además, él intenta demostrarte que lo que está diciendo está muy justificado. Y es bastante importante la terminología científica que utiliza. No es exactamente que él sea un gran científico como el profesor Utonio, pero, sí es importante señalar que en este libro es muy patente la terminología científica, por lo que yo recomendaría que llegaran aquí las personas que ya han leído o que están familiarizadas con H.P. Lovecraft o que les gusta realmente mucho la ciencia ficción. Y no cualquier tipo de ciencia ficción, sino la retrociencia ficción, o sea, ciencia ficción que fue creada hace ya mucho tiempo y que algunas ideas tienen que ser como tomadas con pinzas y en el contexto en el que fueron creadas. Porque en el 1936, el escritor estaba muy influenciado por las ideas del nacionalismo y de pureza racial. Este señor, ¿cómo decirlo bonito? Los nazis y H.P. Lovecraft
no se llevaban mal. Entonces, hay cosas que de repente en los textos de HP te van a parecer un poquito difíciles de entender. Pero es que aún no había vivido esta parte de la Segunda Guerra. Y ni la vivió, creo que se murió por ahí de 1938, 1937. Entonces, él no alcanzó nunca a entender lo malo que era el nacionalismo. Pero bueno, ahora, ya entrando en el libro comienza con una expedición que se va a realizar, o más bien, con el recuento de una expedición que se realizó a la Antártida, donde las circunstancias climáticas fueron ampliamente previstas por la expedición que realizó la Universidad de Miskatonic. Miskatonic, en el mundo ficticio que nos crea H.P. Lovecraft, es una universidad tan o más prestigiosa que Harvard o Stanford o todas estas universidades de gran reputación. Y no solamente tiene esta área científica donde vamos a tener al señor Pavodier. El nombre de Pavodier te lo van a mencionar varias veces, porque Pavodier en esta obra diseña un taladro que permite explorar la parte profunda de la Antártida atravesando el hielo como una herramienta maravillosa que les permite llegar a esos fósiles que no habían sido tocados previamente. Y que es lo que comienza la aventura o la desventura. Todo depende de la perspectiva que tengas. Este es contado a través de los textos de Dyer, que es el narrador. Dyer o Dyer, no sé cómo pronunciarlo. Este hombrecito nos está advirtiendo desde el principio que su expedición a la Antártida salió mal. Siempre nos menciona que algo terrible, inenarrable, ha sucedido ahí. Es difícil entender por qué o cómo es que esto sucedió. Simplemente Dyer nos dice que estas cosas que han sucedido sucedieron en un momento eh, muy rápidamente. Vemos que al llegar para lograr exprimir al máximo los recursos, la expedición se divide en dos. Una que es comandada por Dyer y otra que es comandada por Frank, no, por Lake, que es el biólogo. Porque Lake inmediatamente al llegar descubre una especie de fósiles que se encontraban en la roca que tenían forma como de estrellas. Estas formas de estrellas en el piso eran cosas completamente nuevas, totalmente diferentes a lo que se hubiera esperado. Y conforme iba encontrando estas, él decidió explorar más profundamente y descubre cada vez que se interna más cosas más asombrosas. Descubre una cordillera súper alta, muy alta, tan alta que no había sido explorada, y hacía ver como si a lo lejos estuvieran esas montañas rozando el cielo, o como si estas montañas de repente parecieran palacios que surgen a la distancia. Sin embargo, los investigadores se lo atribuyen a algún efecto óptico. Entonces Lake llega y establece un campo, una área para su experimentación, un campamento, mucho más lejos de lo que lo hizo el profesor Dyer. Dyer es un geólogo, en tanto que Lake es un profesor de biología, por lo que las áreas de expertise, aunque son parecidas, pues no se tocaban. Por lo que entonces tienes a Lake explorando con muchísimo detalle los fósiles y comienza a utilizar el taladro de Pavodier y encuentra una caverna en lo profundo donde aún hay huesos de dinosaurios. Más profundamente encuentran algunos moluscos o crustáceos que fueron atribuidos a una época anterior a los dinosaurios, pero mucho más en el fondo encuentran criaturas que semejaban pulpos, plantas, toda clase de cosas. Estos que eran unos seres inmensos, difíciles de transportar, parecían... era una mezcla de muchas criaturas. Es difícil explicarlo.
Es difícil hacerte entender qué eran estas criaturas. Sin embargo, estas criaturas eran una mezcla entre planta, hongo, animal y tantas cosas al mismo tiempo. Por lo que el señor Lake lo encuentra sorprendente, porque al encontrarlos en esa profundidad significaba que habían surgido mucho antes de que los seres multicelulares hubieran aparecido sobre la Tierra, lo que en términos prácticos sería imposible, porque abonaría a la teoría de la panspermia, es decir, que la vida llegó de otro planeta, pero no solamente sería que la vida ha llegado de otro planeta, sino que la vida fue creada por criaturas que vinieron de otro planeta. Y entonces ahí comienza a generarse este sentimiento de cringe, porque estas criaturas, lo dice el propio Lake, contenían como si tuvieran pequeños vestigios de todas las diferentes criaturas que alguna vez ha visto. Entonces sus sistemas circulatorios y todos eran extraños. Lake alcanza a encontrar al menos 5 criaturas en perfecto estado, lo que él aseguraba o creía que era que estaban completas. Entonces, a esa profundidad se encontraban totalmente congeladas. Agüita. Y toma a estas criaturas y las lleva a la profundidad de la cueva. Bueno, toma estas criaturas, perdón, y las saca de la profundidad de la cueva y las va llevando hacia su campamento. Las deja ahí y Lake le está contando todo esto a Dyer a través del radio, porque Dyer era el otro jefe del otro campamento. Entonces Dyer se lo cuenta a Lake, se lo cuenta a Dyer y todo el mundo se está enterando, todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es literalmente todo el mundo, porque al contárselo Lake a Dyer a través del radio, también se lo está contando al barco que estaba haciéndoles de apoyo para los suministros. Y el barco que estaba haciendo de apoyo se lo estaba transmitiendo a la universidad. Entonces, literalmente era un suceso que era seguido en los tabloides, en la prensa y tal vez hasta en la radio. En ese sentido, yo creo que el autor estaba apoyándose un poquito de la idea que nos traía Julio Verne de el explorar los límites de la ciencia. Los límites de la ciencia en favor de lo maravilloso y los grandes logros técnicos que traía. Pero H.P. Lovecraft se va al lado de lo profundo y terrible que pueden llegar a ser. Entonces, en el campamento de Lake se comienza a hacer la vivisección de una de las criaturas que fueron encontradas, en tanto que los otros criaturas se dejaron bajo un toldo. Y esto se hizo porque, a pesar de que la diferencia entre la profundidad y la superficie era mínima, era más caliente la superficie y algunas de estas criaturas comenzaron a descongelarse. Porque en la Antártida habían sido preservadas en la profundidad y estaban perfectamente congeladas, por lo que ponerlas en la superficie podría significar algún daño para estas mismas. Al ponerlas bajo el toldo, estaban tratando de protegerlas de la poca luz solar. Sin embargo, en la noche, Dyer escucha las últimas transmisiones de Lake, porque Lake le comenta en ese momento que comienza a haber una tormenta y que se tenían que proteger porque la tormenta comenzaba y comenzaron a escucharse ruidos, se comenzó a escuchar que los toldos se rompían, que muchas cosas del campamento estaban siendo destruidas por el viento. Al día siguiente, las transmisiones que hacía Lake habían terminado. Ya no hubo más transmisiones a lo largo del día. Entonces, Dyer tuvo que ir a ver qué era lo que estaba sucediendo en el campamento de Lake. Al llegar, Dyer se da cuenta de que todos habían muerto. Los perros que habían usado para los trineos estaban muertos y muchas de las personas que se encontraban ahí estaban muertas. Posiblemente los animales que habían sido sacados de la cueva habían sido pues rodados o movidos por el viento porque ya no se encontraban. Sin embargo, algo que le causó mucho terror fue que
dentro de cam- del campamento, las personas habían sido diseccionadas. Muchos de ellos se habían sido mutilados, pero como con la intención de ver qué era lo que tenían adentro. Entonces, esto comienza a generarle bastantes sentimientos encontrados. Luego caminan alrededor de el campamento y van a encontrar algo aún más terrorífico, que fue que a aquella criatura que había sido este pues abierta con fines de investigación se encontraba sepultada. Se había hecho una especie como de nicho, una especie de lugar para dejar el cadáver de esa criatura. Y probablemente no lo habían hecho los exploradores. Entonces algo andaba mal por ahí. Luego él tuvo que hablar con su asistente, Dyer. Le dijo a Danford es un estudiante muy brillante que estaba acompañando al profesor Dyer. Le dijo, ¿sabes qué? Pues esto está complicado, vamos a tener que seguir explorando para poder determinar qué fue lo que pasó. Sin embargo, pues va siendo momento de que dejemos este campamento, tomemos una de las dos avionetas que tenemos y vayamos hacia más arriba. Cosa que Danford seguramente hizo porque, pues, al ser joven, le interesaba la aventura. Y Dyer lo hizo con el espíritu de continuar la investigación, porque a nivel geológico también estaban sucediendo cosas muy extrañas. La cordillera y la forma en la que se alzaba en la tierra y las estructuras que se comenzaron a observar como de especies de fósiles en forma de estrella le causaban tremendas sospechas. Entonces toman la avioneta y comienzan a explorar. Y a lo lejos ven estructuras que son semejantes a... ¿Cómo explicarlo? Estructuras cúbicas. Estas estructuras cúbicas comienzan a aparecer con mayor frecuencia y al encontrarlas deciden descienden y se introducen en una de estas estructuras porque aparentaban tener puertas o ventanas. Y lo que sucedía es que no eran puertas, eran ventanas, pero las puertas habían sido cubiertas por la nieve. Tenían cientos de años bajo la nieve. Entonces las estructuras eran enormes y apenas se veía una pequeña parte de la estructura sobre la nieve. Entonces, al entrar, descubren que hay toda una ciudad subterránea y que apenas alcanzaban a ver parte de esta ciudad. Es una ciudad hermosa y terrible y caótica en muchos sentidos. Para comenzar, la tipo de geometría que están utilizando es no euclidiana. Esto podría resultar extraño, pero es simplemente que no utilizan las geometría a la que estamos habituados, en la cual hay paredes cuadradas y que nos permiten poner cosas y muros y demás. Entonces, todo es como, me imagino que algo entre orgánico, no orgánico, natural y extraño. El frío sigue haciendo sus estragos en los exploradores, pero ellos deciden seguir avanzando. Y aquí es donde me voy a detener, porque deseo que leas este texto. Es un texto corto que sí causa un poquito de miedito. De repente los tecnicismos sí nos pueden alejar un poco, pero desearía que intentaras, o sea, que lo estés leyendo y que te dejes fluir. No trates de clavarte en cada una de las palabras, pero sí, déjate fluir. Yo creo en el propósito del escritor que era más que ampliar tu conocimiento, hacerte ver que la ciencia que tenían en ese momento o que tenemos en este momento no es suficiente para explicar todos los elementos de la naturaleza y que muy probablemente, así como nosotros vemos a las hormiguitas chiquitas bebés y las ignoramos y no les somos importantes, probablemente en el espacio o entre las dimensiones
o más allá de nosotros. Existen criaturas que contemplan a la humanidad como hormiguitas chiquitas bebés. No es que nos odien, no es que nos encuentren desagradables, simplemente son indiferentes ante nuestra existencia y pasan de nosotros como nosotros pasaríamos de las hormigas. Existimos para ellos, pero no somos importantes. Al menos esa sensación fue la que me dejó a mí. No sé qué te produzca a ti, me encantaría saberlo. Por favor, si opinas diferente a lo que te acabo de comentar, déjalo aquí en los comentarios o cuéntame a través de la manera que tú quieras, qué es lo que opinaste de este libro, qué es lo que crees de H.P. Lovecraft. Y pues sí, eso sería todo por hoy. Cuídate, dale like, comparte, suscribe y todas esas cosas bonitas que suelen hacer ustedes por aquellos que estamos aquí. Chao, bye.